Listo. Bueno, excelente. Bueno, nada, les consultaba esto simplemente para hacer los saludos protocolares, que son muy importantes porque siempre que se dan este tipo de encuentros hay muchos compañeros y muchas compañeras que están trabajando detrás de todas estas producciones. Y además, que si bien yo tengo una carrera personal, emerjo y estoy acá como parte de la Juventud Sindical, que el colectivo nacional ha confiado en mí como para que esté compartiendo con ustedes acá estas experiencias. Entonces, primero agradecerte, Emi, por el espacio. A Valeria también, que estuvo atrás de toda la gestión, a Ignacio Loncieme, que es el secretario general de Unión Informática, que confió y que le propuso a Emi hacer esta charla, a mis compañeros y a mis compañeras de Juventud Sindical, y por supuesto a Cristian Jerónimo, que es nuestro secretario general y es el impulsor de toda esta maquinaria de militantes, pensando una nueva forma de hacer la política, pero también de transformar la realidad social en la que vivimos. Así que bueno, dicho esto, podemos arrancar. En sí, la idea sería poder compartirles ciertas experiencias, ciertas vivencias. Creo en una cuestión meramente de desarrollo cultural, como para ir adentrándonos en la temática. Creo que no se trata de tener una verdad absoluta, sino que justamente lo que tenemos que propiciar, proponer y fortalecer es el pensamiento y es el intercambio colectivo. Hay, en términos culturales, y ahora vamos a profundizar en eso, la cultura de alguna u otra forma se ha tomado, o en algunos espacios se toma ligada a esa estructura ideológica que viene de Occidente, que viene del esquema europeo, donde la cultura está ligado a las prácticas artísticas, que solamente son unos pocos o unas pocas las que pueden hacer un arte, las que son los iluminados para poder expresarse y para poder desarrollar aquello que es excepcional de alguna u otra manera. Y acá vamos a tomar la cultura como una instancia de pensamiento crítico, propositivo, revolucionario, donde se escuchan las bases, donde la oralidad y la producción escrita es el sostenimiento y la profundización de la historia, donde comprendemos y entendemos que los espacios territoriales son fundamentales para poder tener una memoria colectiva que trascienda con el tiempo aquellos momentos y aquellos hitos de la historia que fueron importantes para que los más vulnerables o los que estuvieron en lugares de mayor resistencia puedan tener una voz en el tiempo. Entonces, ¿por qué hago esta diferencia de la idea de lo cultural ligado a lo artístico? Porque esa mirada es una mirada elitista del sujeto humano, es una mirada individualista. Y por el otro lado, podemos contraponer una mirada cultural de la cuestión latinoamericanista, una cuestión revolucionaria, una cuestión donde se toma lo colectivo como elemento transformador y socializador. Y en ese elemento colectivo y transformador encontramos las bases, encontramos las comunidades, encontramos lo más cercano, que es la construcción de la familia, que es la construcción de la comunidad organizada para los que creemos en la doctrina peronista. Es la expresión de un latinoamericanismo que se esboza siempre en una integración, en un intercambio constante. ¿Para qué? Para poder crecer, para poder nutrirse y para poder tener un cierto bienestar, o en algunos otros países se llama el buen vivir, por ejemplo en Bolivia, en Ecuador, lo llaman de esa manera, pero que tiene que ver con eso, tiene que ver con esa otra búsqueda. Entonces,
nos encontramos que cuando analizamos el concepto de lo cultural, podemos tomarlo de esa forma elitista o de una mirada colectiva ligado a la tierra, ligado a la Pachamama, que tiene que ver con los valores propios del espíritu latinoamericanista, ¿no? Y para esto, bueno, hay autores que van a estar de un lado de este pensamiento y hay otros autores que van a estar de este otro lado. Por ejemplo, hay la línea latinoamericanista, se puede encontrar a Colombres, se puede encontrar a Rodolfo Kusch, bueno, son todos filósofos, son algunos de los filósofos, a Ricardo Santillán Güemes, son pensadores que han fogoneado y han contribuido mucho a esta línea cultural que se desprende de esa idea occidental. ¿Y por qué parto de esto? Porque no nos tenemos que olvidar que hubo nuestros comienzos como desarrollo de Estados-nación, somos países relativamente jóvenes. Ayer participaba de una actividad en Colombia sobre el Día de la Independencia, y la verdad que el título con el cual arrancaban sus festejos era en forma de pregunta, y era ¿somos independientes? Entonces, volvemos al título de la jornada de hoy, que es la batalla cultural. Y para poder entender cuál es la batalla, Guido, cuando hacía la introducción, decía, bueno, una batalla creemos que de pronto podemos encontrar un espacio físico donde dos bandas se encuentran con armas que pueden ser de fuego, que pueden ser armas blancas, encontramos también los sujetos sociales que van a interactuar en esa batalla, pero él decía, no nos vamos a encontrar con esos elementos, nos vamos a encontrar con otra cosa que tiene que ver con el mundo de lo simbólico. Entonces, revisando, y ustedes me van diciendo si por ahí nos vamos un poco, pero a mí me es importante compartirles esto como para ir siguiendo, porque entiendo que hay en el mundo de lo cultural hay un nivel de complejidad que es el que yo llamo, y el que vamos a profundizar en minutos nomás, que es el tema de la abstracción. El mundo de lo simbólico es un espacio donde si no se busca la materialización o la materialidad de esa abstracción, queda en la nada. Díganme ustedes, en un sentido político de lo cultural, cómo se expresa el amor, cómo se expresa la paz, cómo se expresa el sentido de comunidad, cómo se expresa el sentido de solidaridad. Bueno, todos estos valores que suenan muy bonitos, que pueden ser parte de un modelo o de otro en términos culturales, lo cierto es que tenemos que ir a la materialización o la materialidad de los hechos o de lo que se concrete para poder entender que hay una transformación de la realidad. Entonces, repasando, nos encontramos con un modelo que viene de Europa, del cual nosotros en algún momento nos emancipamos de manera, en 1500 fuimos un continente que fue colonizado, y en ese proceso hubo muchos desarrollos de cuestiones de independencia, donde lo que pudimos hacer es desprendernos de esas cadenas, rompimos esas cadenas. Bueno, pero ahora quedaron otras instancias de dependencia. Entonces, es importante entender de que nos estamos desprendiendo de ahí, de que lo cultural viene desde una dependencia del elitista para empezar a transformar y a construir toda una línea simbólica que es abstracta, que viene de un sentido popular latinoamericanista que tiene que ver con el desarrollo de nuestra propia tierra. Entonces, ¿cuál es nuestra propia tierra? Bueno, nunca dejo de marcar, porque para mí es muy importante tener el mapa de lo general, que nuestro continente debe trabajar y debe funcionar de manera compacta. Cuando pensamos en la integración y en la articulación, tenemos que pensarlo siempre desde ese lugar, porque no hay posibilidad
que tengamos de poder emanciparnos, de poder dar una batalla real y efectiva desde lo cultural si no nos pensamos como bloque, no nos pensamos de manera colectiva e integrada en un mosaico identitario. Entonces, dicho esto, con esta base, ¿no?, de lo cultural desde un lugar y del otro, nos posicionamos en un concepto cultural plenamente latinoamericanista. Y desde ese lugar entendemos que el proceso nacional es un proceso fundamental para poder reconstruir el tejido social y reconstruir la matriz productiva en la que está de nuestro país, que hoy tiene un 35% de pobreza, para no decir un 40 o un 45, porque el último dato que tenemos del INDEC es de hace 2 o 3 meses y es del 35,5%. Y además de eso, tenemos una matriz productiva que está en decadencia y donde lo que necesitamos hacer, y más que hacer, hay toda una generación que ya le es inadmisible tener un 35% de pobreza. Ver a los niños y a las niñas pidiendo en la calle con hambre. Los viejos se están muriendo, en muchos de los casos tuvimos una resistencia de 4 años de macrismo, pero bueno, esa es un poco la situación en la que vamos encuadrando la parte de lo simbólico y de lo material, ¿no? Cómo se va encontrando de alguna u otra forma la contraposición de los modelos. Entonces, dicho esto, y volviendo un poco a la presentación que proponía Guido anteriormente, antes que nada yo les quiero compartir algunos libros que para mí son muy importantes. Les voy a compartir un par porque, por el tiempo y por la forma. Bueno, Conducción Política de Perón, es muy importante este libro. Otro libro es La Doctrina Peronista, otro que es muy importante. El Modelo Argentino de Perón, también muy importante. Eduardo Galeano y las venas abiertas de América Latina, mucho dato para comprender cómo avanzaron sobre todas las riquezas de nuestro querido continente. Para mí es importante compartirle esos títulos porque a veces uno no sabe cómo encarar, dónde buscar, y hay otro que se llama Ahora o Nunca, también de Perón, que tiene toda la mirada latinoamericanista de la cuestión. Bueno, volviendo un poquito a lo que decía Guido anteriormente, tuve la posibilidad, sí, de escribir mi segundo libro, que se llama La cultura del trabajo, desafío de las nuevas generaciones políticas, y sí, se presentó en diciembre del año pasado, también se presentó en Berlín, se presentó en Madrid y en Asturias en enero de este año. Bueno, lo que propongo un poco en la cultura del trabajo, y tiene mucho que ver con esta idea de la batalla cultural, es que entiendo que hay una problemática con respecto al abordaje de la batalla cultural por el mundo de lo simbólico y el mundo de la abstracción. Entonces, cuando yo empiezo a hacer un trabajo más bien sociológico sobre cómo se daba, o en qué intercambios o qué uso se le daba al concepto compuesto de la cultura del trabajo, yo me encuentro con que había empresarios del mundo empresario que estaban usando el concepto de la cultura del trabajo, por un lado. Y por el otro lado me encontraba trabajadores de la economía popular que usaban el concepto de la cultura del trabajo como la necesidad de poder implementarlo. Entonces yo decía, ¿cómo puede ser que lo estén usando un empresario que ha invertido en el país y que se queja de que
lo que está faltando es la cultura del trabajo, etcétera, 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 y de pronto un trabajador de la economía popular también me habla de la cultura del trabajo, y diciendo que, entonces, empiezo a indagar sobre eso, y me doy cuenta de que lo que hay de diferencia son los valores y los principios. Entonces, que hacen a modelos de culturas del trabajo, ¿sí? Entonces, el macrismo tiene su propia cultura del trabajo. ¿Cuál es la cultura del trabajo del macrismo? Es la flexibilización, es la precarización, es, bueno, todas las cadenas que vemos, Rappi, Pedido Ya, y esa flexibilización que podemos entender como un momento histórico, los años de los 90, lo que pasó con las empresas en la época de los 90. Bueno, esa es la cultura del trabajo de ese otro modelo, que al que yo voy a llamar en el libro es el modelo especulativo, un modelo de gestión especulativa. ¿Por qué? Porque están especulando con la vida de los trabajadores y de las trabajadoras. Y del otro lado nos vamos a encontrar con otro modelo, que también hay todo un sector que lo está auspiciando y que lo está afrontando y lo está desarrollando, que es el modelo productivo, es el que voy a llamar modelo productivo. Y ahí nos encontramos con las cooperativas, nos encontramos con las pymes, nos encontramos con las principales empresas, nos encontramos con el mundo empresario que tiene ganas de invertir en el país y tiene ganas de que sus trabajadores estén bien y que puedan hacer un aporte de manera nacional. Están también los sindicatos, aquellos sindicatos que trabajan por una contribución también social al pensamiento crítico, a la viabilización de ciertas discusiones, etc. Entonces, nos encontramos nuevamente, así como hablábamos de la cultura occidental y la cultura latinoamericana, de alguna manera como miradas sociológicas, acá también en la cultura de trabajo nos empezamos a encontrar con una forma de mirar la cultura del trabajo y otra forma de mirar la cultura del trabajo. Y lo que se diferencia una de otra, básicamente son los valores y los principios. Y esos valores y esos principios son del plano de la abstracción nuevamente. Entonces, nos encontramos con que de un lado, del lado del modelo especulativo, nos encontramos con valores como bueno, yo les decía estas cuestiones de la flexibilización, pero nos encontramos, por ejemplo, con la soberbia, el odio, la dependencia, la esclavización, la violencia, la ignorancia, el individualismo, la enfermedad, la hipocresía, el machismo, la contaminación, el dolor, etc. Y vos dirás, che, pero ¿sabés que esto no es un poco exagerado? Bueno, yo creo que no, porque el modelo de Mauricio Macri era un modelo netamente de muerte. Era netamente de muerte. Cuando vos al sector de la tercera edad le sacás el subsidio de los alimentos y le sacás el subsidio a los medicamentos, es un modelo de muerte. Cuando vos le sacás a las principales familias más vulnerables del país, le sacás la cuota de alimentos para que banquen a sus hijos, es un modelo de muerte. Cuando a las protestas sociales, viniendo en este caso yo del movimiento sindical, nos reprimieron miles de veces, es un modelo de muerte. Entonces, ¿qué pasa? Se encuentra con el otro tipo de modelo, que es un modelo que aspira a otro tipo de valores, como es el respeto, el diálogo, la capacidad de escucha, el amor, la tolerancia, el aprendizaje, la reciprocidad, la educación, la educación emancipadora, la sensibilidad, la humanidad, el compromiso, salud, alimentación, trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. No quiere decir que dentro de este modelo no existan ni los roces, ni las discusiones, ni los conflictos. Eso pasa por otro aspecto de análisis. Estos son los valores. Quiere decir que es lo que se pone lo que está en pugna son el tipo de valores y el tipo de principios. Y entonces, pero acá todavía no resolvimos la cuestión
de la complejidad que implica esa abstracción de esos valores y de esos principios. Y que es lo que a mí me preocupa, de hecho. Y entonces por eso también, porque hasta ahora lo que desarrollamos es la idea de los valores, es esa batalla en la que estamos. No nos tenemos que olvidar que el encuentro de hoy era la batalla cultural. Entonces decimos, pará, entonces claro, la batalla ahora le empiezo a dar forma. ¿Por qué le empiezo a dar forma? Y porque empiezo a encontrar cuáles son los valores que quiero. ¿Cuáles son? ¿En qué aspectos yo me tengo que pulir? ¿Cuál es mi horizonte? ¿Este o el otro? Entonces, ahí empezamos a tomar posición sobre el rol social y político en el que estamos. Entonces, pero no queda ahí, porque hasta ahora lo que venimos desarrollando es el concepto de cultura, que tiene que ver con esta abstracción. Pero tenemos que analizar el concepto de trabajo ahora, que es la parte en la que yo lo que voy a proponer es, y que tiene que ver con mi inquietud de la abstracción, y es donde yo lo que voy a decir es que el trabajo va a estar compuesto por dos elementos. Y uno de esos elementos yo lo voy a llamar la fuerza aplicada. Y la fuerza aplicada tiene que ver con todo lo que es la materialización del proceso de trabajo. Las herramientas, los instrumentos, las personas que llevan adelante esa tarea. Entonces, ahí empezamos a darle forma a esa materialización del trabajo. Y por el otro lado, y el segundo elemento del trabajo, es la política. Y la política va a responder el por qué y el para qué yo estoy utilizando esos elementos, o sea, esos instrumentos. Digo, yo tengo un martillo y un clavo, ¿no? Y una pared. Bueno, esos son dentro del trabajo. El martillo, el clavo, la pared y la persona que martilla son la parte de la fuerza aplicada, es lo material, es lo tangible, ¿sí? Y después está la otra parte que responde al para qué yo voy a clavar el clavo en la pared. Y ahí es donde empezamos a definirnos sobre el motivo por el cual yo voy a clavar el clavo. Entonces yo puedo clavar el clavo en la pared para poder colgar una corbata o una toalla, o puedo clavar un clavo en la pared para ahorcar a un gato o a un conejo. Digo, son roles distintos y este ejemplo podrá ser un poco extremo, pero tenemos vastos ejemplos en la dictadura militar que tenían que ver con esto. Bueno, yo encierro, a mí me pasaron a esta cantidad de personas, bueno, yo las encerré en un auto. Bueno, yo les hice esto. Bueno, yo les hice esto otro. Digo, había una serie de procesos donde las prácticas de cada uno sumaban a una cuestión totalmente nefasta. Entonces, el motivo por el cual en la parte del trabajo, concepto trabajo, lo dividimos en dos, fuerza aplicada y la parte donde encontramos lo material y la otra parte donde encontramos la política, nos empieza a dar un abordaje de cuáles son los instrumentos, cuáles son las herramientas, quiénes son las personas que interactúan y, por el otro lado, cómo nos encontramos con la respuesta o las preguntas del por qué y del para qué. Entonces, un poco en esta idea como como para analizar y hacer el abordaje, entendemos que hasta ahora venimos bien o un poco mareadas. Perfecto, perfecto. Reitero a los compañeros y compañeras ahí, como decían, cualquier consulta que tengan, pueden hacerlo sin ningún problema. Excelente. Bueno, estoy viendo ahí que hay compañeros de distintos puntos del país, así que nada, una alegría que estén presentes. Bien, entonces,
pensando un poco en la actualidad y también para empezar a hacer unos intercambios, esto es como para hacer una especie de diagnóstico y una especie de abordaje simbólico, teórico, para empezar a adentrarnos en la discusión de la batalla cultural. ¿Por qué? Porque no hay tanta diferencia, o por lo menos yo no la encuentro, más allá de sus propias características históricas, pero digo, lo que se vivía en el 1500, en estos términos de los cuales le fui compartiendo, no hay tanta diferencia. No hay tanta diferencia cuando nos empezamos a ver la persecución que hay, que hay sobre ciertos referentes políticos, que hay presos políticos por haber llevado adelante todo un proceso que no solamente tenía que ver con una década ganada en el pueblo argentino, sino que venía con todo un proceso de latinoamericanismo de proyección. Entonces, yo creo que es más que importante tener esta base, poder nutrirla y poder intercambiarla, para a partir de esto empezar a hacer un análisis de la realidad en la que estamos y hacia dónde queremos ir. Entonces, pensando desde esta perspectiva y profundizando un poquito, desde el movimiento sindical, yo lo que creo es que hay tres ejes fundamentales a los que hay que trabajar. Por lo menos desde el movimiento sindical estamos convencidos o estamos trabajando para eso. Uno de ellos es el federalismo, que es muy importante porque Alberto Fernández lo viene propiciando y lo viene potenciando mucho. El federalismo es de alguna u otra forma, es la democracia participativa, distributiva de la región argentina. Pero más allá de esta cuestión enunciativa del federalismo como una linda y hermosa consigna, creo que lo que hay atrás es la voz de los compañeros y de las compañeras que conocen genuinamente los territorios y lo que pasan en los distintos lugares. Y ahí es donde nuestra generación política, que es una generación que recién se está desprendiendo del miedo simbólico impuesto por la dictadura militar, porque de eso no nos tenemos que olvidar. Como, ¿se acuerdan que hace un ratito decíamos esta cuestión de la fuerza aplicada del trabajo? ¿Quiénes son los que van a martillar el clavo? Bueno, en este caso, el trabajo y la parte concreta del trabajo con respecto a sus actores y sus actrices de alguna u otra forma, digo, sus hacedores del cotidiano, somos todos nosotros y nosotras. Entonces, ese proceso histórico del cual no nos tenemos que olvidar, porque hubo 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos en Argentina y más de 400.000 en América Latina. Eran jóvenes que estaban pensando un mundo mejor. Y eso no solamente se quedó en la desaparición forzosa de esos cuerpos y de esas almas y de esas voluntades políticas, sino que esa acción sistemática y pensada implantó un miedo y un terror que duró 2 generaciones. Y esto fue pensado así. Fue pensado así. O sea, ¿cuál era la idea de ellos? Tenemos una desaparición forzosa de 30.000 compañeros y compañeras y tenemos 2 generaciones por delante que van a estar inactivas, que no se van a querer mover. ¿Por qué? Porque hay un miedo simbólico instalado, que no sabes de dónde viene, que no sabes cuáles son las preguntas. Si bien hubo procesos de resistencia y hubo muchos compañeros y muchas compañeras que pudieron desprenderse y pudieron resistir el proceso dictatorial, lo cierto es que simbólicamente y en términos culturales hubo una presión social y un miedo social, que dura hasta estos días, porque hay gente que lo promociona y lo promueve. Y ustedes lo deben haber visto, bueno, lo ven en los medios de comunicación. Entonces, para no irnos, en la idea de la batalla cultural, el federalismo es muy importante.
Y no es, y es importante porque lo que estamos rescatando dentro de nuestro valor propositivo, colectivo, solidario, territorial, latinoamericano, está la solidaridad y está la escucha. La capacidad de escucha de esas personas, de esos compañeros, de esos trabajadores y trabajadoras que están en los distintos puntos del país. ¿Para qué? Para saber lo que pasa en cada uno de esos lugares. Entonces, si no tenemos la capacidad de escucha, como valor y principio fundamental para construir esta hermosa y rica nación, no podemos pensar en un federalismo real, ¿sí? Entonces, el concepto de federalismo es muy importante como eje en este proceso de batalla cultural. Fíjense que siempre los números son en relación a la provincia de Buenos Aires, son en relación a la Cava, son digo, todo lo que pasa en términos de noticias es lo que sucede acá. Tenemos 20 locos en el Obelisco haciendo ruido y parece que el mundo está incendiado. Entonces, en términos culturales, también es un recurso que nos estemos mirando el ombligo, es un recurso de un modelo cultural que nos hace cegarnos en un individualismo que nos termina ahogando en un discurso metido por el relato del otro, de alguna u otra forma, el enemigo. El segundo aspecto importante para esta batalla cultural del contexto es la unidad. Y la unidad debe darse con todas aquellas voluntades que están en los distintos puntos del país. Porque hay enormes voluntades, enormes capacidades y enormes producciones de cooperativas, de pymes, de federaciones, de docentes, que todos los días se levantan para pensar un país productivo, un país con desarrollo, un país con amor y un país con justicia social. ¿Qué hay que hacer? Hay que pensar en la unidad de los que están promocionando los valores y los principios nuestros, de este modelo, porque la unidad por la unidad no tiene sentido. Puedo entender, en muchos de los casos, hay como, bueno, che, la unidad es lo que nos salva. Bueno, no, pero la unidad tiene que basarse sobre principios y valores que nos permitan fogonear, promocionar y propiciar una matriz productiva que piense el desarrollo y esté pensada desde el federalismo y desde el alzar la voz de los trabajadores y de las trabajadoras. Y por último, y ya corto como para que tengamos un intercambio y no monologuear, el rol de las mujeres en espacios de poder. Creo que es un aspecto fundamental para que en el caso del sindicalismo, pero eso pasa en todos los lugares de poder, las compañeras puedan imprimir su percepción, puedan imprimir su experiencia, puedan imprimir el desarrollo de una vastas experiencias para trabajar en conjunto con los varones, en muchos de los casos, y que los varones también tenemos que tomar un rol de corrimiento, si se quiere, en algunas instancias, porque si no nos corremos, enseguida terminamos siendo todos, seguimos, como digo, copando los paneles. Y eso no debe ser así, porque necesitamos que las compañeras estén en espacios de poder para nutrir las discusiones, los diálogos y las construcciones que tienen mucho por aportar. Y esa es una tarea que debemos darla. Entonces, federalismo por un lado, unidad por el otro, y el rol de las mujeres en espacio de poder. Esos tres elementos como para plantear en la discusión, en el intercambio, de cara a la batalla cultural que tenemos en nuestros días. Perfecto, clarísimo. Como así estaba programado en esta charla, una vez finalizado lo expuesto por Federico,
le pasamos la palabra al dirigente político, quien ha organizado esta charla, el doctor Emiliano Ávilas. Emi. Bueno, Guido, ahí se sumó Vicente recién, así que nada, se sigue sumando gente. Federico, nada, simplemente agradecerte. La verdad que cuando empezamos a gestar este encuentro, nos propusimos esto, ¿no? Cuando hablamos de batalla cultural, ¿de qué hablamos? Bueno, de esto. Tenemos la batalla. Y me parece que vos sos uno de los primeros que se lo planteó en este contexto y que lo está haciendo. Así que me parece sumamente valorable. La verdad que sos joven y eso también nos da a nosotros y a muchos jóvenes la fuerza como para por lo menos escucharte y poder seguir estas líneas que nos diste. La verdad que sos súper claro, no tengo mucho que acotar, no tengo mucho que agregar, y la verdad que hoy vinimos a escucharte a vos. Simplemente agradecerle a todos los compañeros de todos lados, vos lo dijiste muy bien, hay compañeros de Santa Cruz, de Tierra del Fuego, hay compañeros de toda la provincia de Buenos Aires. Quiero agradecerle muy especialmente a los compañeros de la Juventud Sindical, a Nacho, a la Unión Informática, ahí vi que se sumaron, Nair también la vi que se había sumado, así que agradecerles a todos. Y una de las cosas, por así decirlas, buenas que nos dejó esta pandemia, es esta posibilidad de hacer estos encuentros federales. Hay que verle un poco el lado positivo, ¿no?, a la cuestión, y me parece que esta posibilidad de que podamos encontrarnos y poder escucharte a vos a través de todo el país es fundamental. Y como dijiste vos muy bien, no se trata de Capital Federal, ni de la zona del AMBA, ni del Gran Buenos Aires, se trata del país. Y muchas veces tenemos esta cuestión, como dijiste vos, cultural, de que se cierra todo solamente en un sector de la Capital Federal. Y bueno, solamente agregar algunas cositas que me quedaron y de escucharte, y esta batalla cultural, ¿no?, que nos enfrenta a dos modelos que lo vimos en diversas oportunidades en la Argentina y que lo volvemos a ver. Un modelo macrista o neoliberal que lo que hizo fue vaciar todo lo que pudo, generar, como dijiste vos, lo único que generó fue miedo, odio, venganza, terror, muerte. Y como dijiste vos, no es que es tan grave, bueno, es así. No hay que relativizarlo, sino hay que decir las cosas como son. Y me parece muy, muy claro y fundamental lo que dijiste. Y por otro lado, el modelo popular, por así decirlo. Y yo tomo de lo que vos escribís en el libro, y que no se trata del modelo nacional, digo, se trata del modelo que da la lucha a través del trabajo, de la construcción del trabajo. Y nada, todavía no terminé de leer tu libro, pero bueno, lo recomiendo, me encantó, súper claro, y me parece que después, obviamente, hay que pasar el chivo, por así decirlo, para que todos podamos tener el libro y podamos acceder a tus ideas. Y por último, a modo de introducción, y ahí sí yo libero para que todos los compañeros y compañeras puedan preguntar, porque la verdad que tienen muchas ganas de preguntar, el rol un poco de la militancia, ¿no? ¿Qué hacemos acá nosotros? Bueno, más allá de dar la batalla cultural y de compartir ideas y de, bueno, ¿cuál es nuestro rol hoy en este proyecto nacional? Bueno, tenemos que salir a batallar. Mira, yo me quedó algo patente, una vez lo escuché a Néstor, tuve la suerte de escucharlo a Néstor en persona, en un salón, y estamos hablando de varios años atrás. Y él ya decía que teníamos que salir a dar la batalla casa por casa, hablar con los vecinos, con las vecinas, con la gente, con los compañeros. Él notaba que había un sector de la política que iba a ganar terreno a través de esto, de la generación de marketing, de cuestiones del odio, de la violencia, y decía que, lo habrán escuchado varias veces, poner la otra mejilla y salir a escuchar a la gente, salir a contarle lo que estamos haciendo,
y me quedo con esto. Y me parece que un poco el rol nuestro de hoy de la militancia, ¿no? Ponerle un poco la otra cara a esta cuestión de que todo el tiempo es malo, todo el tiempo, bueno, tenemos dirigentes que hablan de golpe, de 2001, del dólar, no, hay otra cosa, me parece que hay otra cosa y ese es un poco el rol que tenemos que ocupar nosotros. Así que bueno, Fede, yo simplemente agradecerte y ahí sí, bueno, Guido, te paso la posta para que los compañeros y compañeras puedan preguntar. Perfecto. Ahí tenemos varios compañeros que quieren preguntar. En primer lugar, Juan Cruz, adelante. ¿Se me escucha bien? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Federico, en principio, gracias. Yo tengo una pregunta que no sé si son dos preguntas en realidad. La primera es si vos considerás desde la lógica en la cual basaste tu obra, considerás que la reorganización de la justicia federal tiende a la federalización de la cual vos hablás. Eso por un lado, casi me caigo. La segunda es, si en el hipotético caso en el cual, por ejemplo, un hombre de a pie como yo me encuentro en un comercio X, si crees que existe la posibilidad de dar cierta batalla cultural en microespacios como esos, con la persona que está en la misma fila que yo esperando, donde dice cosas con las cuales yo no comparto, por ejemplo, en estos términos de valores abstractos que decís. Gracias. Bien, excelente, Juan Cruz. Primero, gracias por la participación y por las palabras. A ver, una cuestión. Con respecto al proyecto de la justicia, yo lo que creo es que la justicia es uno de los poderes del Estado que está totalmente, no totalmente, sino que acumula cierto poder que define muchas instancias de los grandes poderosos, de las mesas donde se resuelven y donde se cierran ciertos pactos que hacen a los distintos modelos. Entonces, el poder lograr vos me preguntabas si apuesta o si contribuye a la federalización. Yo lo que creo es que contribuye a la democracia. Y la democracia, en algún punto, tiene que ver con lo participativo, lo democrático, lo federal. ¿Por qué? Porque justamente si hay, en vez de 3 o 4 jueces que carguen con toda la demanda de las causas federales, que son en muchos de los casos y principalmente en los casos penales, lo cierto es que el poder se concentra en 4 personas. Somos más de 44 millones de personas, de habitantes en la Argentina, y las causas federales, que son las más complejas, que son las que tienen que ver con los destinos de la patria por una cuestión de definición política y de acumulación de poder, se van a definir en 4 personas. Bueno, eso no puede ser. No puede ser, como tampoco puede ser que tengamos un sistema judicial con procedimientos de la época de los 90. ¿Por qué? Porque se piensa, y ahí volvemos un poco al modelo, decimos, che, pero como pueblo argentino, ¿tenemos la posibilidad de definir y de tener un mejor sistema de justicia? Bueno, evidentemente hay una decisión política de que la justicia tenga esta duración, tenga estos niveles de precariedad, que sea paupérrima en muchos de los casos. Entonces, es una definición en sí misma. ¿Por qué? Porque en el momento en que metemos la cuña para poder desestabilizar y poder ampliar el abanico de distribución de poderes, y más en el fuero penal y en las causas federales, bueno, hace que haya mayor democracia y por ende mayor
federalización de esa distribución de poder y esa búsqueda de esa puja de política. Entonces, yo creo fuertemente que contribuye a la federalización de la que hablábamos. Eso por un lado. Y por el otro lado, yo creo que en el libro también hablo como de la cuestión micro y macro. Lo macro tiene que ver con aspectos meramente estructurales y que son parte del orden de lo nacional, de lo internacional latinoamericano, de lo internacional mundial, de cómo se mueven esos hilos que nos van condicionando inevitablemente nuestros días y nuestro micro. Pero en el micro también hay una cuestión fundamental que tiene que ver con esas pequeñas voluntades, como la tuya, para poder generar organización, para poder generar discusiones, para poder establecer vínculos y entrelazar y reconstruir ese tejido social que otro tipo de políticas vienen a romper. Entonces, Juan Cruz, yo lo que te digo es que tu voluntad es fundamental para construir en ese micro. Seguramente en el macro no puedas, como no podemos muchos y muchas de los que estamos acá. ¿Por qué? Porque en el macro solamente son aquellos que están en el juego del poder fuerte, como senadores, diputados, empresarios, etc. Pero en lo micro tenemos todas las capacidades como nueva generación política, nueva generación de habitantes, de ciudadanos, para poder acercarnos y recuperar los centros culturales, las asociaciones civiles, los clubes de barrio. Mirá si tenemos para hacer. Así que, Juan Cruz, yo creo que estoy muy convencido de esto, no un poquito, muy convencido de que voluntades como la tuya son las que transforman lo micro, y lo micro va a terminar transformando lo macro inevitablemente. Bueno, clarísimo. Ariel Rolón pide la palabra. Adelante, Ariel. Ariel. Bueno, mientras tanto, pasamos al siguiente. Bianca, tenías una pregunta también. Bueno, buenas tardes a todos y a todas las compañeras que están presentes hoy. Bien, con gusto, Federico, y gracias por tomar un poco de tu tiempo y darnos esta charla, en la cual considero que estás muy acertado en muchísimas cosas. Quizás no es una pregunta, sino rescatar algo que decís que para mí es fundamental, y se escucha el perro atrás, así que pido disculpas, que el rol de la mujer es sumamente importante en lo que es la política. ¿Por qué? Y guiándome un poco de lo que decías vos anteriormente, al momento de la batalla de las culturas me guiaba a lo que fue en su momento la División Internacional del Trabajo, ¿no es cierto? Y a dónde terminamos gracias a esa División Internacional del Trabajo. Considero que la cultura es una transformación constante, al igual de lo que son las identidades que están dentro de cada cultura y la diversidad de culturas que hay. Y me parece quizás también, y más hablando de la unidad que planteas vos, que quizás el laburo que hay que hacer es en unión hombre y mujer, y mismo, bueno, ya que estamos hablando de lo que es juventud, y es algo a lo que planteo y acentúo todas las charlas, y lo mismo pregunto, es la participación de los jóvenes, ¿no es cierto? La falta que hace y lo importante que somos todos los que estamos acá presentes para poder hacer esas transformaciones. Bueno, como decía antes, no es una pregunta, sino una crítica constructiva y positiva, y bueno, agradecerte de nuevo por estar acá presente. Gracias, Bianca, por el aporte. Se toma, me parece que es muy importante justamente estos intercambios para generar retroalimentación, ¿no? Un aporte más, yo lo que creo que hay así como recién hablábamos de lo micro y lo macro, que tienen lugares distintos pero que son importantes ambos, yo lo que creo es que primero cuando se habla de generaciones políticas, como que no, siento que no tenemos que ponerle la carga, la cuestión etaria. Las generaciones políticas son las de este momento histórico,
y tenemos que tener esas capacidades, si tenemos capacidad de escucha, si tenemos capacidad de diálogo, si tenemos contundencia de trabajo para transformar, para poder mostrar que otro mundo es posible, yo creo que la cuestión, lo generacional no es una cuestión meramente etaria. Eso por un lado. Y por el otro lado, que lo he vivido a lo largo por ahí de mi carrera más militante, si se quiere, que es fundamental la experiencia de aquellos que la han transitado, que han transitado la vida con un montón de cosas buenas y de cosas malas, que nos tienen que tenemos que escuchar y de la cual tenemos que aprender. Porque muchas veces lo que pasa, y que yo esto lo he discutido con muchos dirigentes grandes, de pronto me decían, bueno, no, pero la juventud, sí, la juventud puede tener la fuerza, pero por ahí no tiene toda la experiencia que sí tienen los compañeros y las compañeras que ya tienen un poco más de edad, si se quiere, ¿no? Entonces, esto, que es muy importante de la juventud sindical, estamos haciendo un trabajo, por ejemplo, de reconstruir la historia de la juventud sindical enmarcada en el movimiento obrero. ¿Y por qué eso? Porque para ver cuál es nuestro relato. Entonces, ¿qué fuimos a hacer? Fuimos a buscar a aquellos protagonistas de la historia para que nos la cuenten, para ver cómo hacemos para pensar el mundo hoy. Así que, bueno, esa contribución también. Había pedido la palabra también Lautaro. Adelante, Lautaro. Bueno, buenas tardes, Federico. Un gusto, la verdad, escucharte, un placer, porque es muy claro. Y mi inquietud va de la mano mucho con lo que dijo Juan Cruz, en base a lo micro, que también esa batalla cultural se podría, ahí está la consulta, si se podría dar también concientizando, porque yo siento que hay mucha falta de contenido en los argumentos que te dan al momento de, y mismo me ha pasado no hace mucho, la semana pasada en Facebook respondiendo algunas cosas comentarios en unas fotos, y te salen con, no, porque somos como Venezuela, con ese discurso que tiene ya como, y se lo pegan en los grandes medios que ya sabemos, y decís, cuando le tirás unos datos que son verídicos o información, y se quedan o no sabían de la existencia de esa información, y mismo también está instalado de la primaria, cuando a mí me enseñaban, y creo que a todos, de la historia transformada de cómo fue la llegada de Colón, de que vino haciendo amistades, que los espejitos, y ya te instalan de chiquitos esas historias que después son lo que te llevan a crecer, a la mayoría, sin saber nada de lo que realmente pasó. Bolívar es un ejemplo los logros que hizo y cómo terminó siendo difamado también en ese momento, en esas épocas de los medios, y terminó mucho. Y creo que a lo largo de la historia se puede, tanto en la época de Bolívar, como pasó con San Martín, como pasó con Rosas, y hasta el día de hoy con Néstor y Cristina. Y logran, en base a ese déficit que tienen de conocimientos y de historia, a que el trabajo se haga mucho más difícil al momento de llevar a cabo esa batalla cultural. Y a mí me gustaría saber si también vale la pena el esforzarse al momento de hacer ese micro, ya sea en una panadería, como dijo Juan, o en un comentario, en una publicación de las redes, si vale la pena decir con datos, sentido tomado, pasó esto en la historia. O yo he hecho escuchar, por ejemplo, el discurso del Che Guevara en la ONU, decís, mirá el contenido que tiene ese discurso, lo que trata de transmitir, lo que trata de demostrarte, y que a mí en un comentario me respondan, no, porque estamos yendo camino hacia Venezuela. ¿Y en qué te vas a parecer eso? Lo que te dicen, y se complican, ¿no? No sé si fue más una inquietud o un descargo, pero no sé si fui claro. Lautaro, querido, sí, fuiste clarísimo y todos padecemos esa situación. Yo lo que creo es que tenemos que ser
hay dos elementos que para mí son fundamentales. Uno tiene que ver con nuestra capacidad de inteligencia y otro es nuestra capacidad creativa para poder afrontar todas estas situaciones. ¿Qué sucede? Sucede que en un pensamiento lineal, enseguida que nosotros hacemos una publicación, enseguida que nos atacan, queremos responderle de la misma manera. Y es como que la forma es una forma poco creativa y poco inteligente, y poco empática, que la empatía es una instancia fundamental para fortalecer en nuestro modelo de gestión, porque el otro modelo es un modelo de destrucción, y el nuestro es un modelo de empatía, es un modelo de amor, es un modelo de contención. El Che lo que estaba haciendo en la ONU con ese discurso era ser la voz, era otro momento histórico, ¿sí? Pero era ser la voz de todos aquellos países que seguían colonizados y que no tenían la voz en la ONU. Entonces ya venía bueno, era otro momento histórico, él venía con las fuerzas, la guerrilla como proceso emancipador, pero lo que creo para esta cuestión de lo micro es que debemos buscar herramientas que puedan contener a esos compañeros y a esas compañeras que de manera muy superficial te bajan a vos una cantidad de valores o una perspectiva de mundo. El Che Guevara fue un sujeto, un personaje histórico que marcó una forma de mundo. Y vos decís, pero ¿cómo puede ser que este compañero o esta persona que trabaja conmigo o que estudia conmigo, con 2 palabras me baje todo ese modelo? Y vos decís, ¿dónde está la incoherencia? ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Cómo resuelvo esta situación? ¿Me peleo? ¿Puteo? ¿Qué hago? Bueno, yo lo que creo es que a ese compañero o a esa compañera hay que tratar de contenerla de alguna u otra forma. Es llamándola o escribiéndole por privado y diciéndole, ¿cómo estás? ¿Todo, che? Fíjate cómo va el laburo, y entrarle por el otro lado. Y el ver qué es lo que está pensando, y el ver si está viniendo al barrio o no está viniendo, cómo está la familia, cómo no. Entrarle por ahí y en un momento va a decir, che, ¿viste que vimos un video la otra vez? Sí, no, porque... Y empezar a que el intercambio sea por el otro lado. Es un trabajo muy fino, pero es el trabajo que debemos hacer. Y eso con respecto a cómo es la acción con lo demás. Yo te digo que es algo que hago, y una cuestión que tenemos que cuidar mucho, que es la salud nuestra. Porque nos quieren llevar a un lugar de nostalgia, a un lugar de angustia, a un lugar de enojo, a un lugar de oscuridad. Y no podemos permitir eso, porque nuestro micro debe ser un micro armonioso, con alegría. O sea, no puede ser que por la discusión nos quedemos enroscados, ¿sí? No puede ser porque necesitamos tener la mayor lucidez y creatividad e inteligencia para que los momentos, para poder pensar nuestro micro y nuestra comunidad en cualquier lugar del país, en cualquier lugar del país. Y lo tercero que te digo, y listo, es el tema de la comunidad organizada. Y tiene que ver con que esto que vos estás compartiendo como una cuestión hasta de dolor, de angustia o de resignación, que nos pasa a todo el resto. Entonces es muy importante el compartir, el intercambiar, porque es, che, ¿cómo lo resolvés vos? Y yo lo resuelvo de esta manera, y yo de esta otra. Bueno, fijémonos si no nos puteamos y si contenemos. Digo, buscar en la comunidad organizada, en el proceso colectivo, tratar de buscar la contención, porque una de las cosas más importantes de nuestro modelo es la contención, es el amor y es el proceso de unidad en un mundo armónico, que lo que busca es la justicia social. Entonces, es esto, es la constitución de la familia, es el intercambio, etc. Así que esto es parte del compartir y de pensar en conjunto.
Muchas gracias, Federico. Clarísimo. Bueno, Federico, bueno, sin más, muchísimas gracias por todo lo que estuviste compartiendo con nosotros. Para cerrar, antes de darle el pie a Emi, quería consultarte particularmente, siendo sumamente críticos y entendiendo también lo que nuestros primos querían durante la época macrista, ¿no? Los que tienen los medios de producción, hablo. ¿Qué te parece la batalla cultural que ellos dieron? Entendiendo cuáles eran sus macaros objetivos, todo, entendiendo todo ese combo. ¿Qué te parece el trabajo que ellos hicieron en ese sentido? Perdón, Guido, ¿quién es puntualmente? El sector capitalista. Bien. Bueno, hay una hay como el sector capitalista. A ver, como peronista debo decirte que no estamos en contra del capital. Digo, entendemos que hay todo un sector empresario. De hecho, como Juventud Sindical tenemos un intercambio y un cruce de trabajo conjunto con el mundo joven empresario, ¿sí? Y que es, de alguna u otra forma, es el sector de una expresión del capital. Yo lo que creo es que por ahí vos te referías un poco más a la cuestión de el poder concentrado de los medios, pero más que nada de ese otro proyecto que son los medios de comunicación, que son los partidos políticos, etcétera. ¿A eso te referías? Sí, 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 claro, exactamente. Quienes dominan particularmente esas funciones, no obviamente contra el empresario común, ¿no? Sino básicamente de las pocas familias que concentran todos esos poderes. ¿Qué te parece esa batalla cultural que dieron al punto tal de que personas como nosotros, mismo estatus, quizás, piense como ellos? ¿Qué te parece ese trabajo que hicieron? Bueno, es que esa pregunta que haces, Guido, es clave. ¿Por qué es clave? Porque ponemos a los dos actores. Porque de alguna u otra forma nosotras nos encontramos acá discutiendo, proponiendo y demás, pero del otro lado la están pensando todo el tiempo. O sea, 24/7 están pensando cómo hacer para destruirnos. Y, y suena durísimo, pero es así. La están pensando todo el tiempo. Tienen gente que está laburando al 100% para ver cómo meten leyes que nos puedan arruinar, cómo pueden hacer para concentrar, para que la concentración del poder sea mayor, cómo puede ser para no construir la unidad, cómo puede ser para no construir el federalismo, cómo puede ser para no construir las expresiones territoriales, etc. Hicieron un gran trabajo. Y yo creo que nuestra generación tiene que, esto lo hablaba con algunos secretarios generales, que tiene que ver con cambiar la perspectiva. Yo siento que hay ciertos dirigentes y dirigentas que están como adormecidos o adormecidas. Siento como que pasamos de los 4 años de macrismo y de pronto nos encontramos con esto de la pandemia y como que está, ¿viste? Y de pronto tenemos que proponer, tenemos un poco lo que hablamos recién con la experiencia de Lautaro. Tenemos que ver cómo somos creativos y cómo somos más inteligentes que ellos. Porque, por ejemplo, las universidades nacionales, y este dato cada vez que lo menciono se me vuela la cabeza, pero las universidades nacionales en muchos de los casos votaron al macrismo. Y decimos, che, pero pará, ese es un valor nuestro. Es un elemento ganado por nosotros y nosotras. ¿Cómo puede ser que el sujeto que pertenece a esa estructura vote en contra de nosotros y de nosotras? Evidentemente hay algo ahí en el contenido, que en muchos de los casos terminan siendo contenidos neoliberales, que hace que de pronto nos voten en contra. Entonces tenemos que ver cómo esa matriz política la vamos reviendo para que esa batalla sea una batalla constante y sea una batalla en favor de nuestros procesos. Yo lo que creo es que hicieron mucho ellos, como poder concentrado, hicieron mucho daño, pero ellos tienen, yo siempre digo esto, que ellos tienen los fierros
tienen los fierros y son pocos. Entonces, ¿qué pasa? Al tener los fierros, lo que sucede, digo, los fierros, la plata, ¿no? Al tener la plata, pueden tener, por ejemplo, esquemas de pago de campañas, miles de trolls, gente que está trabajando todo el tiempo, recursos. Y por el otro lado, son pocos. Entonces, al ser pocos, toman decisión y dicen, che, ¿qué hacemos? ¿Vamos para allá? Bueno, listo, vamos para allá. Y son 4 los que deciden. Nosotros somos el mundo de lo popular. Entonces, tenemos que cerrar con aquel, con allá. Es un quilombo. Entonces, ¿pero qué pasa? Cuando logramos la unidad, tenemos 2 millones de personas en la calle. Entonces, ahí nos volvemos una fuerza importante. Entonces, yo lo que creo que hicieron un trabajo muy fuerte y muy profundo, pero lo importante de volver a las bases de la organización hizo que, ¿se imaginan la pandemia con el macrismo? ¿Se imaginan eso? No, o sea, un verdadero desastre. Bueno, hoy tenemos la posibilidad de volver a soñar en una patria justa, igualitaria, y no nos tenemos que dormir, compañeros y compañeras. No nos tenemos que dormir porque el año que viene son las elecciones, en el 2023 van a venir las otras elecciones y donde tenemos que defender a este gobierno y un gobierno mejor que este, y tenemos que transformar desde todos los puntos de la Argentina para poder llegar a ese momento fortalecido y no que de pronto, llegamos acá y que el macrismo venga con toda la fuerza. No nos tenemos que relajar. Por lo menos esa es mi impresión, Guido. Bueno, Fede, muchísimas gracias. Emi, ya si querés tomar la posta para dar el cierre. Y muchas gracias a todos los compañeros y compañeras. Sí, ahí Guido, no sé si alguno tiene alguna pregunta más. Aprovechenlo a Fede porque un ratito más lo podemos tener. Aprovechemos. No sé si alguno tiene alguna pregunta más. Bueno, cualquier cosita le escriben ahí a Guido. Clave lo que dijiste recién. La verdad que ya para ir cerrando y agradecerte nuevamente, Fede, ha sido muy claro. Me gusta, sos enérgico, necesitamos eso. Ahí los micrófonos, por favor. Y nada, un poquito de esto, de que yo creo que nos encontramos ahora en un momento que, como dijo Fede, nosotros somos lo popular, somos el territorio, somos los que caminamos, los que nos sentimos cómodos a través de esa política, de la buena política, ¿no? De la que es salir, como dije yo, a hablar con los vecinos, con los comerciantes, con nuestros amigos, contarles lo que estamos haciendo. Y hoy nos encontramos con que no podemos salir de nuestras casas. Y nos pasa que nos chocamos con este modelo de lo que ellos se sienten cómodos a través de las redes sociales, de los trolls, de toda esta cuestión marketinera, y nosotros somos otra cosa. Así que, así a modo de cierre, tomemos eso, salgamos mejor de esta situación. Como dijo, se vienen momentos muy importantes, se vienen las elecciones del año que viene, se viene el 2023, y ellos van por nosotros. Así que me parece fundamental que tomemos esto como un aprendizaje, como una situación excepcional, a través de la cual tenemos que salir mejores. Y mejores es mejores militantes. Acá no se trata de otra cosa. Así que, bueno, Fede, agradecerte. Por último, sí, te voy a pedir si le puedes dar un mensaje final a los compañeros y compañeras que están acá, de todo el país, agradecerle acá los vi, están compañeros de Santa Cruz, estuvieron de Neuquén, creo que se tuvieron que ir por una cuestión personal. Pero bueno, agradecerte y darte la palabra a vos para que sigas el encuentro. Bueno, debo compartirles algo obligatoriamente porque el compañero que está escuchando con los auriculares rojos de Servicios del Sur, que dice Servicio del Sur, no sé el nombre, no aparece, tiene una parrilla de fondo, que cuando pase todo esto, estaría bueno que nos podamos, no sé dónde vive el compañero, pero que nos podamos comer un buen asado
o unos buenos choris como para compartir de manera presencial, para podernos darnos esos abrazos que para nosotros son tan importantes, porque la virtualidad no es lo nuestro, claramente no es lo nuestro, no está en nuestra esencia, pero hoy nos toca vivir esta realidad y agradezcamos que tenemos un gobierno peronista que nos está cuidando y que el no salir y el abancarnos esta posición no es el cuidado individual de cada uno, es el cuidado colectivo. Entonces creo que parte de nuestros valores es la idea de lo colectivo y creo que estamos siendo consecuentes con eso. Así que nada, transmitirles la idea de la paciencia, del cuidado, de la formación. Es muy importante que podamos compartir la formación y decirles que, bueno, que estoy a disposición para lo que necesiten, para lo que fuese, para charla, para asesoramiento, para escucha, para lo que fuese. Así que acá tienen un compañero que el teléfono no se detiene. Así que, y que al que le interesa Nemi, sabe que para toda tu agrupación o para el que quiera, nada, tienen el libro, les puedo acercar el libro de manera digital, ¿sí? Excelente, excelente. Gracias, Fede. Bueno, sin más que agregar, gracias Fede, gracias Emi, y nos vemos en la próxima charla seguramente. Gracias. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Gracias.